Y si la mujer más poderosa que jamás gobernó Inglaterra sostuvo un secreto tan peligroso que, de haberse revelado, habría destruido su reinado en un solo día, durante más de 4 siglos, Isabel I ha permanecido bajo el suelo de piedra de la abadía de Westminster, intacta, sin ser cuestionada, oficialmente imposible de estudiar. Su tumba fue diseñada como un candado definitivo, el cierre absoluto de una vida llena de silencios. Pero el mundo ha cambiado y la ciencia ya no necesita llaves físicas. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría histórica, es una revelación que, si es cierta, reescribe por completo todo lo que creemos saber sobre una de las figuras más importantes de la historia. Un grupo reducido de investigadores, utilizando sistemas avanzados de inteligencia artificial evolutiva, aseguró haber logrado algo impensable: reconstruir digitalmente el ADN completo de la reina Isabel I sin abrir jamás su ataúd. El objetivo inicial era claro y aparentemente inofensivo: resolver el misterio de su extraña y perturbadora enfermedad final. Sin embargo, lo que la inteligencia artificial encontró no solo no encajaba, sencillamente no debería existir. La simulación reveló una anomalía biológica profunda, una irregularidad tan extrema que pone en duda la identidad misma de la mujer conocida durante siglos como la Reina Virgen. Y si esta información es correcta, Isabel no estaba ocultando únicamente intrigas palaciegas o estrategias políticas. Podría haber estado ocultando algo mucho más peligroso: una verdad inscrita en su propio cuerpo, una verdad que explicaría su control obsesivo de su imagen, su negativa absoluta a casarse y la precisión casi implacable con la que gobernó durante más de 4 décadas. Este descubrimiento no surgió de una universidad ni de una excavación pública. Proviene de una iniciativa internacional clandestina conocida como el Proyecto Genómico TUDA, un esfuerzo que habría reunido a genetistas vinculados a la identificación de Ricardo III y a ingenieros de inteligencia artificial de élite procedentes de Silicon Valley. Personas acostumbradas a trabajar en silencio, lejos de cámaras y archivos oficiales. Sus conclusiones no solo plantean nuevas preguntas sobre Isabel I, amenazan con alterar para siempre nuestra comprensión de su vida, su legitimidad y su muerte. Pero antes de revelar exactamente qué detectó la inteligencia artificial en su código genético, es necesario entender el verdadero desafío. El problema nunca fue analizar el ADN de la reina. El verdadero obstáculo era acercarse a él. Exhumar a una reina de su categoría es sencillamente imposible. Requeriría una ley especial del Parlamento, autorización real y provocaría una indignación pública inmediata. En otras palabras, jamás iba a suceder. Durante siglos, historiadores y científicos aceptaron que eso significaba que el misterio moriría con ella. Todos, excepto este equipo. Mientras la mayoría de expertos descartaba ciertos objetos, anillos, guantes, cartas, como simples curiosidades o posibles falsificaciones, estos investigadores vieron algo distinto. Vieron cápsulas biológicas del pasado, vestigios microscópicos de una mujer que había tocado esos objetos con sus propias manos, y para analizarlos recurrieron a una herramienta sin precedentes, una inteligencia artificial a la que llamaron Argus, en honor al gigante mitológico que todo lo veía. Durante 5 años, el equipo viajó discretamente por distintos países, recolectando muestras invisibles a simple vista de artefactos con las mayores probabilidades de autenticidad. No fragmentos grandes ni restos visibles. Hablamos de células de la piel más pequeñas que una mota de polvo. Finalmente redujeron su búsqueda a 3 piezas clave. La primera, el anillo de Peony Chequers, un relicario que Isabel casi nunca se quitaba y que, según la tradición, contenía un mechón de su cabello junto a un retrato de su madre, Ana Bolena. La segunda, un par de guantes ceremoniales que aún conservaban rastros de piel atrapados en el tejido. Y la tercera, una carta de estado dirigida al rey de Francia, sellada con cera y presionada por el propio pulgar de la reina. Por separado, cada muestra era una pesadilla científica. 400 años de deterioro, contaminación por incontables manos y fragmentación extrema. Ningún laboratorio humano habría logrado avanzar más allá del primer paso. Ahí fue cuando Argus tomó el control. La primera tarea de Argus fue separar lo imposible de lo relevante. La inteligencia artificial comenzó filtrando millones de fragmentos de ADN deteriorado, comparándolos con perfiles genéticos verificados de linajes reales europeos, entre ellos datos genéticos confirmados de parientes lejanos de la reina, material mitocondrial atribuido sin dudas a la familia Bolena y perfiles previamente utilizados en la identificación de Ricardo III. Lo que para un laboratorio tradicional habría sido ruido inútil, para Argus era un rompecabezas. Tras procesar miles de millones de combinaciones, el sistema llegó a una conclusión que dejó al equipo sin palabras. Con una probabilidad superior al
99%, los fragmentos obtenidos del anillo, de los guantes y de una única célula epitelial atrapada en la cera provenían de la misma mujer, y esa mujer estaba directamente vinculada tanto a la casa Tudor como a la familia Bolena. Contra todo pronóstico la habían encontrado, pero identificar los fragmentos era solo el comienzo. A continuación llegó la parte verdaderamente peligrosa del experimento. Utilizando un método denominado modelado genético temporal, Argus trató esos restos como si fueran las páginas rotas de un manuscrito antiguo. Comparó los fragmentos con decenas de miles de genomas europeos del siglo XVI, aprendiendo cómo debería verse el ADN de una persona nacida en ese lugar y en ese momento histórico exacto. Poco a poco, cromosoma por cromosoma, comenzó a completar los espacios vacíos. El resultado fue un genoma virtual completo, el plano biológico de una mujer fallecida en el año 1603. Oculto en ese código apareció algo que nadie esperaba. El objetivo oficial del proyecto, el que se había presentado para obtener fondos y apoyo, era resolver el enigma de la muerte de la reina. Sus últimas semanas habían sido descritas como inquietantes incluso para los estándares de la época. Tras la muerte de varias de sus compañeras más cercanas, cayó en un estado que su médico personal definió como una melancolía profunda e irreversible. Dejó de comer. Aseguraba ver presencias en la habitación. Y lo más extraño de todo, se negó rotundamente a acostarse en su cama. Durante sus últimos 4 días, permaneció de pie, sostenida por damas de honor exhaustas, o sentada sobre cojines apilados en el suelo. Repetidamente llevaba un dedo a su boca o señalaba hacia ella, como si sintiera un dolor insoportable, pero sin pronunciar palabra alguna. Durante siglos, la explicación fue una sola: envenenamiento por plomo causado por su famoso maquillaje, el llamado cerúleo veneciano. Esa pintura blanca característica que aplicaba en capas extremadamente gruesas, a veces de más de 12 centímetros, para ocultar las cicatrices que la viruela había dejado en su rostro. Era una mezcla letal de plomo blanco y vinagre. El problema era que el producto era tan corrosivo que dañaba la piel, obligándola a aplicar capas nuevas para ocultar las imperfecciones recién creadas. Además, provocaba una fuerte caída del cabello, lo que explica el uso constante de sus icónicas pelucas rojas, un círculo vicioso del que no podía escapar. La simulación de Argus confirmó todo esto, e incluso fue más allá. El análisis genético indicaba que Isabel tenía una sensibilidad extremadamente alta a los metales pesados. Su organismo carecía de la capacidad adecuada para procesar y eliminar el plomo. Según el modelo, su hígado habría estado gravemente dañado y reducido en tamaño tras décadas de exposición. Pero eso no fue lo más perturbador. El envenenamiento por plomo, según Argus, no era la causa principal, era solo una consecuencia. La inteligencia artificial detectó algo más, un secreto genético fundamental, oculto en lo más profundo de uno de sus cromosomas X, un detalle biológico que explicaba no solo su apariencia y su salud, sino su vida entera como la llamada Reina Virgen. Ese descubrimiento redefinía por completo su historia. El mayor misterio del reinado de Isabel siempre estuvo a la vista de todos, incluso en su propio apodo. Durante sus 44 años en el trono, la virginidad no fue solo una condición personal, sino una herramienta política, cuidadosamente construida. Ella no se presentaba únicamente como reina, se presentaba como Gloriana, como una figura casi divina, una diosa virgen de vuelta al mundo terrenal. Según sus propias palabras, estaba casada con su reino. Esa identidad dominó la política europea durante décadas. Jugó con las expectativas de reyes y príncipes, manteniéndolos en constante incertidumbre. Entre sus pretendientes estuvieron figuras poderosísimas: el rey Felipe II de España, su antiguo cuñado, que buscaba unir Inglaterra nuevamente al catolicismo; Francisco, duque de Anjou, un príncipe francés al que ella llamaba en privado su rana; y también Robert Dudley, su amigo de la infancia, confidente y favorito durante gran parte de su vida. A todos los mantuvo cerca, a ninguno les dio una respuesta definitiva. Los historiadores siempre han descrito esta estrategia como una obra maestra diplomática. Sin marido, Inglaterra no quedaba sometida a intereses extranjeros. Con la promesa constante de un matrimonio, Isabel podía manipular alianzas, retrasar guerras y dividir a sus enemigos. Era brillante, pero el análisis de Argus propone otra explicación. Sugiere que no se trataba solo de una decisión política calculada. Podría haber sido una necesidad biológica. Según el informe, Argus identificó un conjunto muy poco común de mutaciones concentradas en el cromosoma X, patrones que, de acuerdo con la medicina moderna, coinciden con una condición conocida como síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Se trata de un trastorno genético en el que una persona posee cromosomas masculinos, uno X y uno Y, pero su cuerpo es incapaz de responder a las hormonas masculinas. Como resultado, el desarrollo físico
sigue un camino femenino. La persona crece con apariencia de mujer, vive y se presenta como mujer, pero carece de útero y no puede concebir hijos. Internamente, su biología no se ajusta a las categorías que el mundo del siglo XVI podía comprender o tolerar. Si el modelo de Argus es correcto, Isabel I habría sido, desde el punto de vista genético, masculina. Una afirmación tan explosiva que resulta difícil de asimilar. No se trata solo de un dato médico. Cambia por completo la lectura de su vida, su imagen pública y su estrategia política. Su identidad como reina virgen ya no sería únicamente una elección brillante, sería un elaborado encubrimiento, sostenido durante toda una vida, de un secreto que habría significado su ruina inmediata. En el siglo XVI, la función principal de cualquier monarca, y especialmente de una reina, era asegurar la sucesión. Dar a luz a un heredero legítimo y sano no era opcional, era la base del poder. Si se hubiera sabido que Isabel no podía tener hijos, no por decisión propia, sino por naturaleza, su reinado habría colapsado. Sus enemigos habrían utilizado ese dato como una prueba irrefutable de que no era apta para gobernar. Su rival más peligrosa, María, reina de Escocia, tenía precisamente lo que Isabel no podía ofrecer: un hijo varón sano, Jacobo. La revelación de ese secreto habría sido suficiente para justificar una guerra civil inmediata. La corona le habría sido arrancada incluso antes de asentarse. Según esta teoría, Isabel y su círculo más íntimo comprendieron el riesgo desde muy temprano. Figuras clave como su jefe de espionaje, Francis Walsingham, y su principal consejero, William Cecil, habrían participado en la construcción de una narrativa alternativa. Si no podía ser madre, se convertiría en mito. Si no podía ofrecer descendencia, ofrecería estabilidad eterna. Así transformó una vulnerabilidad biológica en el pilar más sólido de su poder. Esta misma lógica explicaría su obsesión con la imagen. El maquillaje blanco no era simple vanidad. Aunque la viruela que sufrió en el año 1562 la dejó temporalmente ciega y profundamente marcada, la inteligencia artificial sugiere que su condición genética pudo acarrear otros rasgos físicos difíciles de ocultar. El informe señala que sus dedos inusualmente largos y estilizados, presentes en todos sus retratos oficiales, coinciden con un marcador físico habitual de ese síndrome. Las gruesas capas de cerúleo no eran solo una máscara estética, eran una armadura, un modo de borrar cualquier indicio de imperfección, de ambigüedad, de rasgos que pudieran ser interpretados como masculinos. Frente al mundo, Isabel debía ser impecable, distante, casi irreal, una figura andrógina, intocable, elevada por encima del juicio humano. Esta interpretación añade una nueva capa de significado a una de sus frases más famosas, pronunciada ante sus tropas en Tilbury, cuando la Armada española amenazaba a Inglaterra. Cuando dijo que tenía el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra, muchos lo entendieron como metáfora. Hoy, algunos se sugieren que fue una confesión velada, una forma de decir la verdad sin que nadie pudiera acusarla directamente. Ese secreto habría definido cada aspecto de su existencia: su soledad, su disciplina extrema, su negativa a permitir intimidad real con nadie. No podía permitirse ser descubierta, no podía dejar que nadie se acercara lo suficiente. Por sí solo, este hallazgo ya bastaría para sacudir los libros de historia, pero Argus aún no había terminado. Al continuar analizando el genoma, la inteligencia artificial detectó algo todavía más perturbador, un secreto que no tenía que ver con su cuerpo, sino con su sangre. ¿Era Isabel realmente una Tudor? Esta era la revelación más peligrosa de todas, la que hizo que incluso algunos miembros del equipo dudaran en seguir adelante. La inteligencia artificial no se limitó a examinar la salud de Isabel, profundizó en sus orígenes, analizó con detalle sus líneas materna y paterna para confirmar algo que la historia siempre había dado por hecho: su lugar legítimo dentro de la dinastía Tudor. Lo que encontró provocó un silencio absoluto. Para empezar, Argus confirmó sin margen de duda la línea materna. El ADN mitocondrial, ese tipo de información genética que se transmite únicamente de madre a hija, coincidía de manera perfecta con el de la familia Bolena. No había ninguna ambigüedad. Isabel era, sin discusión posible, hija de Ana Bolena. El escándalo no estaba ahí. El problema surgía al observar la herencia paterna. El rey Enrique VIII había transformado Inglaterra en su obsesión personal por engendrar un heredero varón legítimo. Rompió con la Iglesia católica, disolvió monasterios, se casó 6 veces y ejecutó a quienes se interpusieron en su camino. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a garantizar la continuidad del linaje Tudor. Y sin embargo, los marcadores genéticos no encajaban. El equipo comparó el genoma virtual de Isabel con los identificadores genéticos asociados a la línea masculina de los Tudor. Estos datos procedían de restos confirmados, como los de Ricardo III, y de otros varones del mismo linaje cuya ascendencia estaba documentada
sin fisuras. En los hombres, el cromosoma Y se transmite casi sin cambios de padre a hijo, convirtiéndose en una huella hereditaria extraordinariamente estable. El resultado fue devastador. No había coincidencia alguna, ninguna. Dicho con absoluta claridad, la simulación genética indicaba que Enrique VIII no era el padre biológico de Isabel I. Las implicaciones de esta conclusión son casi imposibles de exagerar. Significaría que la monarca que dio nombre a una era, considerada por muchos la gobernante más influyente de Inglaterra, no pertenecía por sangre a la dinastía Tudor. Según las leyes de su tiempo, su derecho al trono habría sido inexistente. Habría sido legalmente una usurpadora. Y de forma aún más inquietante, sugeriría que las acusaciones de adulterio contra Ana Bolena, tratadas durante siglos como invenciones crueles de un rey tiránico, podrían haber contenido una verdad incómoda. ¿Sabía Isabel este secreto? Es una posibilidad difícil de ignorar. Su padre la declaró bastarda cuando ella apenas tenía 2 años y ordenó la ejecución de su madre. Creció rodeada de incertidumbre, consciente de que su posición podía ser revocada en cualquier momento. Pasó su infancia y juventud luchando por recuperar un lugar en la sucesión, siempre vigilada, siempre vulnerable. Muchos creen ahora que su ambición implacable, su inteligencia extraordinaria y su férrea autodisciplina nacieron de ese conocimiento aterrador, la sospecha de no ser legítima, de tener que demostrar día tras día que merecía la corona aunque su sangre no cumpliera las reglas. Si Enrique no era su padre, entonces ¿quién lo era? El informe no puede dar un nombre definitivo, pero sí señala que los marcadores genéticos paternos coinciden estrechamente con una familia noble del entorno íntimo de Ana Bolena. 2. Nombres surgen como los candidatos más probables. El primero es Henry Percy, conde de Northumberland, el hombre del que Ana estuvo enamorada antes de que el rey fijara su atención en ella. El segundo es un músico de la corte llamado Mark Smeaton. Durante siglos, Smeaton fue considerado una víctima más, uno de los hombres ejecutados junto a Ana tras confesar, bajo tortura, una relación ilícita con la reina. La historia asumió que había mentido para poner fin a su sufrimiento, pero esta nueva lectura sugiere algo radicalmente distinto, que pudo haber dicho la verdad. Ese secreto, de haber salido a la luz, habría sido políticamente letal. Isabel no solo habría perdido el trono, habría perdido la vida. Era una verdad destinada a ser enterrada para siempre, compartida quizás solo por su madre, y luego llevada a la tumba. Pero incluso después de todo esto, Argus no había terminado. Su último descubrimiento no se refería a cómo vivió Isabel, sino a cómo murió. Para él, esta última fase fue la más inquietante. Ya no se trataba de identidad, ni de linaje, ni de secretos heredados. Se trataba de sus últimos días, de responder una pregunta que había permanecido sin respuesta durante más de 4 siglos. ¿Murió realmente Isabel de forma natural? Argus ejecutó lo que los investigadores llamaron una autopsia virtual. A partir del genoma reconstruido, la inteligencia artificial creó una réplica digital extremadamente detallada del cuerpo de la reina, sus órganos, su sistema nervioso, su sangre, su metabolismo. Luego alimentaron el modelo con testimonios históricos, descripciones médicas de la época y registros de sus síntomas finales, y dejaron que la simulación avanzara, hora por hora, día por día. Durante generaciones, la explicación oficial había parecido suficiente. Isabel tenía 69 años, una edad avanzada para comienzos del siglo XVII. Estaba agotada emocionalmente, había perdido a personas muy cercanas, y aún arrastraba la culpa y la tensión política tras la rebelión y ejecución del conde de Essex. Décadas de presión, mala salud y el uso continuo de cosméticos a base de plomo ofrecían una narrativa convincente. Sus últimos comportamientos extraños se atribuyeron a la fiebre, al delirio y al deterioro general. El hecho de que se negara a acostarse fue visto como un capricho de una mente debilitada. El dolor en la boca como consecuencia del plomo, la confusión como un final inevitable, pero la simulación no coincidía. Argus calculó la cantidad exacta de plomo que Isabel habría absorbido a lo largo de su vida. Confirmó que su hígado estaba gravemente dañado y que su sistema inmunológico era frágil. Sin embargo, incluso combinando todos esos factores, algo no encajaba. El plomo no podía explicar ciertos síntomas clave: el dolor muscular extremo, la rigidez que le impedía recostarse, la sensación de ardor intensa en la boca. Había otra variable. ¿Por qué? La inteligencia artificial ejecutó un análisis toxicológico completo. Miles de sustancias conocidas fueron simuladas en su cuerpo digital, una tras otra. Durante un tiempo no apareció nada concluyente, hasta que surgió una coincidencia precisa, demasiado precisa. El modelo reaccionó de forma idéntica ante una combinación específica. ¿A
acónito, conocido como matalobos, y belladona, la mortal hierba llamada también bella durmiente. No era un veneno común, era una fórmula sofisticada, pensada para engañar. En pequeñas dosis, la belladona provocaba fiebre, confusión, enrojecimiento de la piel y alucinaciones, síntomas fáciles de confundir con una enfermedad natural. Mientras tanto, el acónito atacaba lentamente el sistema nervioso. Primero, producía una quemazón en la boca y la lengua, luego un dolor insoportable en músculos y nervios, haciendo que el cuerpo rechazara cualquier posición horizontal. Según la simulación, mantenerse de pie era la única forma de aliviar ligeramente el dolor. Con el paso de los días, el veneno terminaba paralizando los músculos respiratorios. La muerte no llegaba de golpe, llegaba lentamente, consciente, silenciosa. Si este modelo es correcto, Isabel no murió mientras dormía. Murió asfixiada, incapaz de hablar, rodeada de personas que no podían comprender lo que realmente estaba ocurriendo. No fue una enfermedad, fue un asesinato. La inteligencia artificial no puede señalar a un culpable, pero el círculo es estrecho, demasiado estrecho. Enemigos extranjeros son una posibilidad, pero el momento y las circunstancias apuntan hacia alguien cercano, al heredero que esperaba el trono, a consejeros que ya estaban negociando el futuro del reino en secreto, a hombres que preferían una transición silenciosa antes que un reinado incierto prolongado. Y aquí aparece la verdad más incómoda de todas. Esto sigue siendo un modelo. No hay un cuerpo sobre una mesa, no hay toxinas reales que analizar. Es una reconstrucción basada en genética, objetos históricos y registros escritos. Pero lo perturbador es que todo encaja. Cada síntoma, cada silencio, cada decisión política tomada en los últimos días. Entonces queda la pregunta final. ¿Falta una pieza o acabamos de resolver un misterio de 400 años? Sea cual sea la verdad final, una cosa queda clara. La mujer que la historia recordó como la reina virgen fue infinitamente más compleja de lo que jamás se admitió. No fue solo una soberana astuta ni una estratega brillante. Fue una superviviente, una figura obligada a gobernar mientras protegía secretos capaces de destruirla desde dentro. Si esta reconstrucción se acerca, aunque sea un poco, a la realidad, Isabel pasó toda su vida luchando en varios frentes al mismo tiempo, contra potencias extranjeras, conspiraciones internas y amenazas religiosas, pero también contra su propio cuerpo, contra su sangre, contra una identidad que no podía permitirse revelar. Su soledad, su frialdad calculada, su disciplina implacable ya no serían rasgos de carácter, sino mecanismos de defensa. Y en sus últimos días, cuando el peso de los años y de los secretos se volvió insoportable, alguien pudo haber decidido que era el momento de cerrar el capítulo, sin escándalos, sin caos, sin preguntas. Una muerte silenciosa para garantizar una sucesión ordenada. La historia, escrita por los vencedores, aceptó la versión más cómoda, una anciana cansada, una reina consumida por la pena, un final natural. Durante más de 4 siglos, nadie tuvo razones para mirar más de cerca, hasta ahora. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió realmente bajo aquellas piedras en Westminster. Tal vez algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Pero lo que ya no puede ignorarse es esto. Isabel I no fue solo un símbolo. Fue un ser humano atrapado en una época que no tenía palabras para describirla, ni espacio para permitirle existir plenamente. No solo gobernó Inglaterra, gobernó una mentira necesaria para mantener la estabilidad de un reino entero. Y si eso es cierto, entonces su mayor victoria no fue derrotar armadas ni firmar tratados. Fue sobrevivir el tiempo suficiente para dejar un legado que aún hoy seguimos intentando comprender. La historia no siempre miente. A veces, simplemente espera 400 años para ser cuestionada.